Estimados estudiantes de la carrera de Historia, curso primero A, turno mañana, bienvenidos a la materia Historia Precolonial, América, Avia y a la 1. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando la segunda parte de la unidad número 3, titulado Bolivia Prehispánica. En tal sentido, vamos a hablar en esta oportunidad de la cultura chiripa. La cultura chiripa que viene a surgir de la cultura vizcachana. Para recordar, la primera cultura que se origina en Bolivia fue la cultura vizcachana. La cultura vizcachana que vio en una época del arcaico lítico. Es decir, ellos utilizaron la piedra como herramienta principal y parte de su evolución, ellos fueron creando otro tipo de aspectos relacionados con su diario vivir. Generaron la agricultura, generaron la ganadería y o el pastoreo, y con esto la cultura vizcachani empezó a desarrollarse por gran parte de Bolivia. Primero en La Paz, luego se expandieron a Oruro, a Potosí, y llegaron a los valles cochabambinos, chuquisaqueños, tarijeños e incluso llegaron hasta el oriente. En ese sentido, la cultura vizcachani posteriormente va a desarrollarse en dos culturas, en la cultura huancarani y en la cultura chiripa. La cultura chiripa va a partir de donde actualmente se encontraba Vizcachani y va a llegar un primer grupo a ubicarse en la península de Taraco, donde la cultura chiripa se va a asentar, donde la cultura chiripa va a empezar a llegar para poder establecerse en esta región del lago Titicaca y va a empezar a generar su vida, toda vez que la cercanía al lago Titicaca le va a poder brindar un sistema nuevo de alimentación, el cual es la pesca. La pesca que va a empezar a practicar por la amplia variedad que contiene el lago Titicaca en pez, como el carachi, el bispi, el pejerrey, el mauri, entre otros peces, le van a brindar a la cultura de Chiripa un buen sistema de alimentación. Este otro mapa nos muestra en la parte superior de derecha el lugar donde la cultura chiripa habría llegado a ocupar cerca al lago Titicaca. Y en ese sentido, la cultura chiripa habría llegado a desarrollarse durante algunos años practicando la pesca del mauri, del pejerrey, del ispi, del carachi, practicando la agricultura, toda vez que la tierra cercana al lago Titicaca contiene todos los elementos propicios para practicar la agricultura, es decir, mantiene la tierra húmeda, lo cual ayuda al crecimiento de todo aquello que se va a sembrar, y en tal sentido la amplia variedad. Este tubérculo que crece bajo tierra significaría uno de los principales alimentos de la cultura chiripa. Por otro lado estaría la ganadería de camélidos, que también habría constituido la alimentación de Chiripa. Si hablamos de la línea del tiempo del pueblo Chiripa, debemos señalar que esta se la clasifica en tres momentos. La primera, Chiripa temprano, entre los años 1500 al año 1000 antes de Cristo, donde el pueblo Chiripa habría empezado a llegar desde Vizcachani, desde los yacimientos de Vizcachani en La Paz hasta el lago Titicaca, hasta la península de Taraco, para poder establecerse, para poder empezar un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida plasmada en su economía, que fue lo más importante. Y después en Chiripa Medio, ya los habitantes de Chiripa habrían empezado a diseñar otro tipo de experiencias de lugar. Ya habrían establecido
lugares de siembra, ya habrían diseñado lugares de domesticación, de práctica de la ganadería, y en ese sentido ya la cultura chiripa estaría empezando un nuevo conjunto de prácticas relacionados como la alfarería, relacionados como la adecuación definitiva a ese nuevo cambio, a ese nuevo entorno geográfico. No olvidemos que la cultura chiripa, antes en el lugar donde se encuentran los yacimientos de Vizcachani, tendrían un estilo de vida muy diferente, tendrían un comportamiento muy relacionado con su entorno, y el cambio a esta nueva región donde está circundante el lago Titicaca habría significado para ellos algo nuevo, algo diferente, y en tal sentido ellos tendrían que haberse acostumbrados a el lago Titicaca, a las inclemencias de ese sector, y habrían empezado a expandirse por toda la ribera circundante al lago Titicaca, llegando hasta lugares como la península de Copacabana, a lugares como Santiago de Guate, entre otros, donde habrían dejado después los restos de su desarrollo. Y ya en Chiripa tardío, los habitantes de Chiripa van a empezar a experimentar entre el año 800 antes de Cristo y 100 antes de Cristo una decadencia que va a estar plasmada por el desgaste de la tierra en términos de agricultura, porque como bien sabemos, la tierra, al igual que cualquier otro elemento, tiende a desgastarse si constantemente se lo va a explotar en temas de agricultura, toda vez que la tierra contiene minerales que producen grandes productos, y cuando estos se desgastan, los productos van a ser de menor tamaño, y esto habría influido en la decisión de cambiar de lugar para buscar nuevos lugares para poder empezar una nueva vida por parte del pueblo chiripa. Y este factor, la agricultura, habría sido un factor muy determinante para que el pueblo chiripa empiece a sentir los primeros años de su decadencia. La cultura chiripa es considerada como una de las culturas más antiguas de la región andina. La región andina formada por Departamento de La Paz, Oruro y Potosí. Estos restos de la cultura chiripa pueden ser hallados hoy en día, restos después de las excavaciones realizadas en la península de Taraco, en Santiago de Guata y en Copacabana. El pueblo, la cultura chiripa, presenta un conjunto de aspectos como su arquitectura, los cuales fueron datados, como su alfarería y, lo más importante, todo su estilo de vida. Lo más destacable está constituido por las construcciones. Hablamos de su templete semisubterráneo con una dimensión de 60 por 55 metros, y este constituye una práctica religiosa, una práctica espiritual por el pueblo de Chiripa. En el templete se habría utilizado la madera para el tableado y piedras verticales en gran tamaño para constituir las esquinas y las partes principales del templete semisubterráneo, colocados a intervalos con piedras de diferentes tamaños, es decir, grande, mediano, grande, mediano, grande, pequeño, combinándolas. El piso diseñada con la arcilla, que habría sido apisonada, es decir, echaron arcilla y empezaron a pisar, dándole un aspecto más propio de su entorno. Y posteriormente podremos encontrar las casas cuya planta tiene aspecto singular, y sin embargo las paredes dobles, las cuales con un espacio vacío, la cual ayudó a
contrarrestar el descenso de temperaturas en los días fríos y las noches de invierno. La imagen nos muestra parte de el templete semisubterráneo, la cual está diseñado con bloques de diferentes tamaños, desde las más grandes, pesando toneladas, hasta las más pequeñas que pueden pesar kilos y kilogramos. Otro aspecto importante en la cultura chiripa, podemos hallar el modelo de cómo fue construido las viviendas, todas rodeando al templete semisubterráneo, de manera circular, cuadrada o rectangular, lo cual nos dice que el pueblo chiripa de esta manera lo hizo para contrarrestar las corrientes de aire que en algunas estaciones y en algunas horas del día puede generar frío, que es lo más común, por el cual habrían diseñado de manera cerrada como un círculo, y donde en la parte interior sus habitantes, como nos muestra en la imagen central superior izquierda, los habitantes podían realizar sus actividades diarias cotidianas, como el poder iniciar una conversación, el poder realizar trabajos de textilería, orfebrería, tejido y demás propios de esta cultura. Y en la parte central, el templete semisubterráneo. Y en la parte del medio del templete, una figura, una deidad, la cual habría representado un acercamiento religioso por parte de la cultura chiripa en torno a el resto de las otras poblaciones. Esto nos está mostrando que la cultura chiripa ya empezó a practicar una religión, un tema espiritual. Por otro lado, el elemento que se encuentra en el templete semisubterráneo también estaría constituido por algún indicador de tiempo. Me explico. Desde que sale el sol hasta el anochecer, el tiempo se separa en horas, las horas en minutos, los minutos en segundos y los segundos en milésimas de segundos. Hoy en día, para conocer el tiempo, hacemos uso de un elemento, de un instrumento denominado reloj, el cual nos indica en qué periodo de tiempo nos encontramos en el transcurso de un día cualquiera. En este momento, si yo quiero ver qué horas son, voy a utilizar este instrumento conocido como reloj y me va a mostrar la hora, los minutos y los segundos. El pueblo chiripa habría llegado a utilizar ese elemento en la parte central como un indicador de tiempo. Bajo la sombra que el sol va dejando a su paso en un día común, esta sombra habría indicado algún dato que habría hecho alusión al tiempo, sea un tiempo de la mañana o un tiempo de la tarde, una hora de la mañana o una hora de la tarde y la llegada del anochecer. Por otro lado, el templete semisubterráneo de la cultura chiripa está muy emparentada con el templete semisubterráneo de Tiwanaku, como nos muestra la imagen inferior central. Por lo tanto, esto nos muestra que habría alguna similitud entre ambas culturas, entre Tiwanaku y el pueblo chiripa. Otro rasgo importante a destacar es sin duda el empleo y la evolución de la cerámica por parte del pueblo chiripa. Toda vez que ellos habrían empezado a desarrollar lo que sería el pastoreo, la ganadería, la agricultura y la pesca, estos habrían llegado a necesitar de algún instrumento para poder alimentarse, un instrumento para poder generar su alimentación. En tal caso, la utilización de la cerámica se habría llevado para diseñar los utensilios como platos, jarrones como los eirus de Tiwanaku y otro tipo de utensilios propios a ser utilizados en la alimentación. Estas habrían sido combinadas y diseñadas
con aspectos geométricos, con fisonomías humanas, zoomorfas en algunos casos, y terminadas con el pintado en color rojo y amarillo. En cuanto a su arquitectura, podemos hablar de montículos de tierras artificiales de 60 por 50 metros, semicuadrados, y estos aproximadamente tendrían unos 6 metros de altura, sobre el cual se habrían diseñado la planta rectangular, los semicírculos para el diseño de sus templetes semisubterráneos. Templetes diseñados, construidos para el inicio de una práctica religiosa o una práctica espiritual. Por otro lado, ya dijimos las paredes dobles con un espacio para poder generar un mayor aislamiento de las corrientes de aire frío propios de el lugar. Toda vez que el lago se encuentra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, la búsqueda de crear un ambiente contrarrestando al frío habría sido lo que les habría llevado a diseñar esa construcción de las viviendas cerradas en forma circular. Es decir, que el viento no tendría oportunidad de pasar por las viviendas. Simplemente el viento quedaría desviado a un lado y a otro lado, y de esta manera los habitantes en el interior podrían realizar actividades propias de cada día, como el diseño de la alfarería, el diseño de la práctica de la domesticación o la selección de la cosecha, producto de la agricultura, o en el tema de la ganadería, la hilandería. No olvidemos que ellos también practicaron la ganadería o el pastoreo de camélidos, como lo hicieron sus hermanos del pueblo Huancarani. Y en este sentido, la cultura chiripa habría llegado a conformar agrupaciones hasta 35 individuos por cada sector, formado por viviendas. Es decir, en este conjunto de habitaciones, con un templete en la parte central, habría sido habitado por hasta 35 personas, por 20, 30 y 35 individuos. En algunos casos, la mayoría familiares, abuelos, hijos, hermanos, sobrinos, primos, tíos y demás. A partir de las excavaciones se hace esta manifestación de cómo habría funcionado Chiripa, de cómo sus viviendas habría significado una protección, donde los habrían convivido durante mucho tiempo. Y que también por otro lado se la relaciona al templete semisubterráneo con el templete de la cultura tiwanaku. Otro elemento, otro factor importante es el diseño de monolitos, como el que se puede apreciar en la plaza central del municipio de Santiago de Huata, el cual presenta rasgos muy particulares con con los monolitos de Tiwanaku. Como nos muestra la imagen, podemos ver el brazo derecho que está llegando a la parte del corazón, y el brazo izquierdo que está llegando a la parte del estómago, y en un costado izquierdo, o en nuestro caso derecho, podemos ver el diseño de una cruz andina conocido como una chacana, y en la parte superior vemos la figura de una serpiente que simboliza a gran parte de las culturas andinas en Bolivia, Perú y Chile. El templete semisubterráneo, por otro lado, esa gran construcción con una dimensión de 60 y 55 metros va a constituir otro aspecto muy importante en la vida del pueblo chiripa, toda vez que en la parte central este presentaría un monolito, o como lo dominan algunos, algún indicador de el tiempo.
el tiempo de cada día. Este monolito o este monumento o este templete como tal, construido a partir de la posición de grandes bloques de manera vertical, intercalado con piedras de menor tamaño, menor peso y en menor forma y tamaño. Es decir, que el templete semisubterráneo de Chiripa se compara con el templete semisubterráneo del pueblo de Tiwanaku, con los señores de Tiwanaku, toda vez que mantienen algunos rasgos de similitud, toda vez que al igual que el templete semisubterráneo de Chiripa, el templete semisubterráneo de Tiwanaku presenta tres monolitos en su interior. Y es en ese sentido que el pueblo Chiripa habría llegado siglos después a la actual ubicación donde se encuentra hoy en día Tiwanaku. La imagen es la del monolito hallado en la plaza principal de Santiago de Guata hoy en día, y estamos viendo la parte de uno de sus costados. Podemos ver la cruz andina o chacana, vemos la figura en forma de serpiente, propio de la cultura andina. La misma imagen con los brazos puestas cerca al corazón y al estómago, y en un costado, como lo dijimos hace un momento, la cruz andina. Lo más sorprendente, este monolito presenta un tallado similar a lo que sería una barba y muy similar al monolito barbado que se puede ver en el templete semisubterráneo en Tiwanaku. Otro pueblo que surgió de Vizcachani y evolucionó fue el pueblo de Huancarán, hermano de Chiripa. A diferencia de Chiripa, Huancarani no fue al lago a situarse, fue a la ribera del río Desaguadero, que tiene su naciente en el lago Titicaca, en el municipio de Desaguadero, frontera con el hermano país de Perú. El pueblo de Huancarani, como nos muestra la imagen, se ha asentado, se ha ubicado al lado del río Desaguadero, tal y como nos muestra los puntos negros. El pueblo de Huancarani, a partir de los beneficios que le da el lago Titicaca, ahora el río Desaguadero que nace en el lago Titicaca, también tendría como parte de su alimentación la gran variedad de peces que provienen del lago Titicaca. El mauri, el surubí, el pejerrey, el carachi, el ispi, habría constituido la principal forma de alimentación del pueblo Huancarani. El pueblo Huancarani, que se ha desarrollado al norte del lago Popó en el departamento de Oruro, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se remonta a unos 1.100 años antes de Cristo, aunque los estudios arqueológicos señalan que nunca llegaron a su máximo desarrollo porque habrían abandonado toda su región donde ellos se asentaron y se fueron a otro lugar. La ubicación geográfica de Huancarani muestra que este pueblo, esta cultura se ha desarrollado entre los departamentos de La Paz, Oruro y naturalmente el río Desaguadero y el lago Popo. Su economía se basó en el pastoreo de camélidos en una primera instancia y la más importante, seguido de la ganadería, también de otros animales camélidos. Posteriormente podemos encontrar la práctica de la agricultura a partir del sembradío, del sembrar y cosechar papa en una gran variedad, Inmilla, Gendarme, Papacati, Papalice, entre otros, domesticando así las plantas y los animales. Y esto le habría significado a Huancarani un sistema de
suficiencia para alimentarse de sus productos, de sus animales domesticados. Pero que ellos nunca habrían llegado a especializarse como lo hizo Chiripa. Es decir, en Huancarani una persona podía dedicarse a la pesca, a la siembra, a la agricultura, hacía de todo un poco. En cambio, en Chiripa se especializaron. Una persona se dedicaba específicamente a la pesca, otra persona a la agricultura, otro individuo a la domesticación, otro individuo a la selección de lo cosechado. En cambio, Huancarani todos hacían de todo un poco, por eso no existió especialización. Y en cuanto a la arquitectura, podríamos hablar de los montículos de tierra que ellos diseñaron para construir sus viviendas. ¿Por qué sobre montículos? Para evitar inundaciones cuando el río suscitaba desbordes. Para tal efecto, ellos diseñaron sus casas sobre montículos de tierra para evitar que las inundaciones los dañe, amenace la vida de sus integrantes y puedan asegurar sobrevivir hasta una siguiente época. A partir de las excavaciones que se hacen en el pueblo de Huancarani, se van excavando cabezas de llama hechas a partir de la piedra, y esto da a entender que la arquitectura Huancarani se la ha plasmado por una parte en la construcción de los montículos de sus casas y por otro lado en las cabezas clavas. Las chozas, como nos muestra la siguiente imagen, nos muestra cómo habrían diseñado sus casas a partir de la base sobre ramas de los árboles unidas por restos de totora, juncos tal vez, pegada a las paredes de barro, paja, entre otros elementos, y el techo totalmente de paja, abundante en la región del altiplano boliviano, habrían sido diseñadas las viviendas del pueblo Huancarani. Pero lo más relevante que se puede encontrar son las diferentes cabezas de piedra talladas en alusión a la llama, un camélido que fue muy abundante en el pueblo de Huancarani. Y esto muestra a la comunidad arqueológica que el pueblo Huancarani le tenía un gran respeto a la llama, que la llama fue y llegó a representar para Huancarani un gran elemento de representatividad espiritual y religiosa. Y esto en alusión a lo que la llama llegó a constituir para el hombre de Huancarani. Por un lado, le sirvió de alimento, por otro lado, le brindó un conjunto de elementos como la lana, como su carne, como sus huesos, sus vísceras y demás. Y esto habría llegado a significar para el hombre de Huancarani un animal muy respetado, un animal muy sagrado, un animal muy venerado por Huancarani. Tal es el caso que se pueden encontrar tallados en diferentes piedras, en diferentes tamaños, en diferentes formas y colores por el pueblo de Huancarani. Quedamos en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mil bendiciones y muchas gracias.